El Evangelio de San Marcos, capítulo 16, el versículo 17 al 20. Nuestro tema para esta oportunidad: lo que hace que un ministerio sea respaldado. Repito, nuestro tema de hoy es lo que hace que un ministerio sea respaldado. Dice el versículo 17 en adelante: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Por favor, hermano, puede usted sentarse. Aunque quiero hablarles hoy de un ministerio poderosamente respaldado, pero para ver el respaldo en un ministerio hay algunas cosas que se tienen que hacer. El pasaje aquí menciona cosas extraordinarias, menciona las señales que van a seguir, no que las vamos a buscar, que van a seguir a los que creen en Jesucristo. Como una señal echarán fuera demonios. Otra señal, tomarán en las manos serpientes. Otra señal, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Otra, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una serie de señales que siguen. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes. Primer cosa, para que un ministerio sea respaldado poderosamente, está ahí, ayudándoles el Señor. Si Dios no ayuda al predicador, no pasará nada. Pero si Dios ayuda al predicador, entonces indiscutiblemente tendrá que suceder algo. Todo lo que aquí atrás dice sucedió porque el Señor les ayudaba. Por eso es que las señales seguían a ellos, porque el Señor les ayudaba. La segunda cosa que hacía el Señor es que Él confirmaba la palabra, que ellos predicaban. Para que todo esto suceda, Dios va a confirmar la palabra que se predica, porque dice en la Biblia que la palabra que Dios envía jamás regresa vacía. Hace aquello para lo cual Dios la envió. Entonces, si Dios motiva al predicador a que hable sobre milagros, hay que esperar los milagros, porque ya Dios hizo promesa.
Si lo motiva que hable sobre salvación, hay que esperar que se salven las almas, porque ya Dios hizo promesa. Él va a confirmar la palabra que se predica. Eso que se está diciendo, eso es lo que Dios va a confirmar. Para confirmar ello, va a ayudar a las personas con su santo poder, por supuesto. Pero, primero, en el que predica hay un don. Es evangelista, es pastor, Dios lo usa con sanidades, Dios lo usa con milagros, Dios lo usa con profecía. ¿Con qué lo usa Dios? Tiene que haber un don, indiscutiblemente, porque Dios va a usar ese don. Tiene el don de fe, don de milagros, don de sanidad, don de lenguas, don de interpretación. Tiene que saber qué es lo que la persona tiene. Porque si no sabe qué es lo que la persona tiene, predicará por predicar, hablará por hablar, pero no estará seguro de qué tarea está haciendo. Entonces, lo primero para que un ministerio sea respaldado es el don que Dios puso en la persona. Segunda cosa es la vida de la persona. La vida de la persona, Jesús habló de ello. ¿Qué está haciendo la persona con aquel don que Dios puso en ella o en él? ¿Lo está usando? ¿Lo está utilizando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo vive? ¿Qué hace? Tercero, tiene que ser una vida de oración. Dios puede poner un ministerio, pero quien tiene aquello, tiene que vivir una vida de oración. Pablo se lo dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la imposición de las manos. ¿Qué quiere decir? Que el don, que el ministerio que había en Timoteo estaba apagado. Y Pablo le dijo: aviva eso que se te dio, avívalo con la oración, porque no hay otra forma de poderse avivar lo que Dios nos ha dado si no es a través de la oración. Ustedes tienen dones, porque Dios a nadie lo llama para que sea estéril, a nadie. A todos los que Dios llama, los llama y les dio un trabajo para hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Es que a ese don que Dios puso en la persona hay que avivarlo con la oración, la vida y la oración de quien tiene el don. Tercer cosa, la oración de la iglesia. Si ustedes no oran para que Dios respalde el don que Él puso en quien está predicando, no sucederá mucho. Porque Dios oye la oración de las personas. Pedro tenía un ministerio poderosísimo. Pedro era un hombre de oración, pero la iglesia también oraba por Pedro. Pedro era un hombre de oración, lo dice la Biblia. No era eminentemente preparado en letras, no, pero sí sabía un poco. Pero la iglesia
oraba fuertemente por Pedro. No vaya a decir amén solo por evadir. Si no lo hizo, no lo hizo, pero es necesario. ¿Cuántos oraron por el ministerio de esta iglesia hoy aquí? Uno. ¿Y los demás? Les animo. ¿Oraron por sus pastores? ¿Oraron por sus pastores ustedes? ¿Oraron para que Dios lo use o oraron para que se vaya? ¿Oraron para que se vaya? Es más fácil que usted se vaya al hoyo que yo me vaya de aquí. Los que oraron por su pastor aquí, solo uno, pero al menos. Los que oraron por su pastor aquí, al menos uno. Aquí, al menos dos. Es responsabilidad de la iglesia orar para que Dios utilice el ministerio que ha puesto, porque lo ha puesto en favor de la gente. Dice la Biblia que Pedro lo llevaron a la cárcel, lo iban a matar, pero la iglesia oraba y Pedro siguió predicando. Escuche, cuando hay oración de quien tiene el don, hay oración de la iglesia y hay una vida apartada del pecado de quien tiene ese don, hermano, Dios se manifiesta poderosamente. Véanlo conmigo aquí en la Biblia. Pedro y Juan, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos 3:1, quiere entonces decir que Pedro era un hombre de oración. Indiscutiblemente de oración. Aquí hay gente que no se pierde en su tiempo de oración a diario. A la misma hora están orando. Aquí en la iglesia. No son muchos, son como unos 3. Pero a la misma hora, donde quiera que estén, deben de hacer su tiempo de oración. Es una devoción la que tienen permanentemente con Dios, de orar toda la vida a la misma hora. Pedrito, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Todos los días entraba este hombre, llegaba este hombre a ese lugar para pedir algo de la gente. Ahora vea el respaldo que tenía Pedro, hasta dónde Dios lo ayudaba. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, y rogaba que le diese limosna a los dos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero tengo, hermano, escuche. La necesidad de este hombre no era dinero, no era oro, no era plata. La necesidad de él era dos cosas: levantarse de su situación de vida y ser salvo para la gloria del Señor.
levantarse de su situación de vida y ser salvo para la gloria del Señor. Dice la Biblia, mas Pedro le dijo: yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Lo que Pedro tenía, dos cosas. Tenía un don que Dios le ha dado. Tenía un ministerio que el don ya ejercido se convierte en un ministerio. Tenía ese don y tenía el respaldo de Dios para ese don. Tenía la ayuda de Dios para eso que Dios había puesto en él. Mis amados, es una oración que constantemente todos tenemos que hacer. Que Dios nos ayude a ejercer aquello que Él ha puesto en nosotros. Que Dios nos ayude a ejercer aquello que Él ha puesto en nosotros. Nunca prediquen esperando aplausos de la gente. Prediquen esperando el respaldo de Dios, la ayuda de Dios para aquello que Dios ya puso en ustedes. Y ellos salían y predicaban, y el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra. Confirmaba el don, confirmaba el ministerio, con el favor de Él, con la ayuda de Él, con la confirmación de Él, se confirmaba. Y le dijo: plata no tengo, oro no tengo, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. La Biblia dice cuántos años llevaba a estar este hombre ahí en esa situación, hermano. Hermano, escuche. Cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer. No hay necesidad de quedarse uno ronco gritando: en el nombre de Jesús, afuera, levántese, sane. Y no pasa nada. Es una gritadera y no pasa nada. Pero este le dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. Se levantó. No se levantó débil. Dice la Biblia que saltó. Y en el mismo momento que saltó, caminó. Y se fue caminando y saltando. Caminando y saltando. Caminando y saltando. Pero nosotros queremos que la gente reciba el milagro y casi lo chineamos. No, si Dios lo va a sanar, lo va a sanar. He visto infinidad de milagros sin tanta bulla. Sin tanta bulla. Lo que Dios va a hacer, va a hacer. Yo no soy de aquellos que está ahí una hora orando, una hora: Señor, sánalo, Señor, sánalo. Por el patojito de Walter, le faltaba un testículo, creo. Saliendo del hospital iba para su casa. Y le digo: deme su niño. Él me dijo que era lo que tenía, démelo. Y le digo: Padre, muchas gracias, porque tu palabra dice que tú haces milagros extraordinarios. Y sentí por el Espíritu de Dios que Dios había glorificado. Y está el muchacho grande, con todo completo. Porque cuando Dios va a obrar, no necesita que estemos. Estiramos al enfermo, lo sentamos, lo paramos. No, si Dios va a obrar, va a obrar. Si Dios va a sanar, va a sanar. La hermana Esther tenía una llaga que tenía aquí.
Bueno, la Biblia dice que Él es Dios de milagros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias porque esta enfermedad tú ya la sanaste. Amén. Y la llaga desapareció y creó piel nueva. Había un profesor que estaba emanando sangre de su pulmón y bien hinchado. Oré por él, solo le puse mi mano así, se hizo la mano para adentro. Y él solo oré y salió. Y al rato volvió a regresar y me dijo, ¿sabía qué salir? No, le dije. Yo siempre vivo escupiendo sangre, pero cuando usted puso su mano ahí, me dijo, yo sentí que una brasa pusieron encima y se deshinchó mi pulmón y yo salí a hacer lo posible de ver si escupía sangre y ya no pude. Me dijo, sané. Bueno, sanó. Es que cuando Dios va a sanar, hermano. Pero se necesita, número uno, la oración de la iglesia. Se necesita la oración de aquel que tiene el don para que esto esté bien vivo. En los predicadores de hoy hay dones, pero se dedican más al turismo. Llegan a un lugar, botan la maleta y andan visitando por todos lados. El trabajo de visitar es del pastor y de la iglesia, no de los evangelistas. Buenas noches. Mira, yo no tengo plata, no tengo oro, pero tengo lo que es el remedio para tu necesidad. Levántate. Y se levantó saltando. Ya va a caminar, ya va a caminar. ¿Qué? Está más aguado que un trapo. ¿Cómo va a caminar? Tenemos que suplicarle a Dios que se nos grabe, iglesia, que Dios nos ayude, que respalde lo que puso en nosotros. La iglesia, cada vez que alguien va a predicar, Señor, que respaldes el don que hay en él, respalda el don que hay en él, respalda lo que pusiste en él, glorifícate, Señor, en lo que pusiste en él. No que solo los pobres predicadores tienen que batallar contra todo, porque si en algún momento hay oposición, es en el momento de la predicación. El diablo hace todo lo posible para distraer a la gente, para que no reciban fe por la palabra. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y mientras se predica, Dios puede utilizar la palabra y el Espíritu Santo para inyectar fe. Y usted recibe. Usted recibe. Usted recibe. Oramos por una hermana que tenía cáncer en la vista, de las asambleas de Dios, y una llaga que ella le había comido bastante, hermano. Oré por ella. Señor, gracias por su sanidad. Ya estuvo. Cuando le quité la mano, dice que tenía más linda la piel de aquí que la de aquí. Dije, oh, qué tremendo esto. Cosas que deberían de salir en la prensa y en publicación por todos lados. Alabanzas a Jesús. He orado por gente que a Dios se los quiere llevar. Terminando de orar se mueren. Sí. He orado por gente que está en batalla y batalla, lucha y lucha, lucha y lucha. Terminando de orar, se van. Porque Dios hace como a Él le place. Dios hace como a Él le place. Había una hermana allá en Centro Campesino
que le habían hecho un hechizo aquí cuando no era cristiano. Y tenía un hoyo allí. Y eso hedía, hermano. Quería ganas para estar orando ahí. Y fíjese que en el momento de la oración salió un cutetito así. Y 2 ratones chiquitos de allí. Y la hermanita se desmayó y cayó. Cuando se levantó, no tenía nada. Totalmente sana. Tenía 2 astillitas de palo así también metidas ahí. El diablo es sucio, hermano. Pero con ustedes que son cristianos, no puede. Porque si beben cosa mortífera no les va a pasar nada. Y sobre los enfermos van a poner ustedes sus manos y van a sanar, porque Dios los va a ayudar. Si Dios no los ayuda, pueden morirse gritando y no pasa nada. Qué milagroso este, hermano. Y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Alguien quiere hacerlo? Mire, este estaba sentado. Lo toca Pedro y uno y para arriba. Mis nobles hermanos, cuando Dios va a sanar, no necesita que estemos estirando a la gente para el lado del otro y le estemos dando masajes. No, hermano, si Él va a sanar, va a sanar. Pero era necesario que Pedro orara, que la iglesia lo apoyara en oración y que Dios le ayudara para confirmar la palabra que salía por los labios de Pedro. Dice la Biblia, capítulo 5, Hechos. Capítulo 5, Hechos. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, en camas o en colchones, pues, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, todos eran liberados. Aquellos que estaban en camas, aquellos que estaban en colchones, cuando Pedro pasaba no los tocaba Pedro, los tocaba la sombra de Pedro, pero en la sombra de Pedro iba el poder de Dios, respaldando lo que tenía Pedro, respaldando lo que había puesto en Pedro. Ni uno solo regresó enfermo, ni uno solo regresó endemoniado. La Biblia dice todos. Todos. Usted que está en la pantalla, al terminar con esto, usted está sano. Y usted que está aquí adentro puede estar sano si le cree a la palabra y a Dios. Si cree que Dios puede ayudar al don que Él ha puesto en mí. Él me lo dijo claro: te quiero usar con el don de
de sanidad, también con el don de milagros. Pero cuando ores por la gente, no me pidas que yo los sane, dame gracias porque ya los he sanado. Y así dice la Biblia, que Él se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga nosotros fuimos curados. He orado por gente con SIDA, sanan. Y tanto así que nacen los muchachitos y nacen sanos, como confirmación de que cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Dios no le va a sanar a medias, ni le va a hacer un milagro a medias. Aún hemos orado por matrices estériles y después conciben gemelos. Aleluya. ¿En quién está la esterilidad? Saber si en el hombre o en la mujer. Pero al orar por ellos, si Dios nos ayuda y si respalda el don, su nombre es glorificado. Que se les quede eso, que se les grabe. Número uno, la oración. En primer lugar, el don que Dios puso en la persona. Segundo, la oración de quien tiene el don. Pero tercero, es la petición o el que la iglesia pida. Señor, respáldalo. 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 Y el que tiene el don, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Cuando pase para que alguien ore por usted, Señor, yo quiero que ayudes a Él, para que al poner Él su mano sobre mí, yo recibo salud, yo recibo el milagro, yo recibo sanidad. Porque Dios oye. Pero hay gente, hermano, que pasan a que oren por ellos y puros mudos, hermano. No hacen nada, no oran. Ahí están puras estatuas, hermano. Esto no es así, hermano. Señor, ayúdalo. Ayúdalo, use ese don que pusiste ahí, Señor. Yo necesito, Señor, mi milagro. Necesito sanidad. Necesito que intervengas en mí, Señor. Y cuando estén orando, póngase de acuerdo. Hay gente que dice: Señor, si me quieres sanar, sáname. Él toda la vida quiere sanar. Pero mientras, Señor, gracias por su sanidad. Señor, yo creo que tú me vas a sanar para el otro año. Es ahora. Es ahora. Y se puso de pie, saltó, caminó con el milagrazo en él. Estos que venían endemoniados, esto está más fuerte todavía, porque aquí venían endemoniados y venían enfermos. Y vea lo que el pasaje dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, no había uno que se regresara enfermo, no había uno que se regresara endemoniado, todos. Y no se ve que estuvieran ahí. Mire, hermano, nosotros para orar por un endemoniado pasamos hasta 2 días en el nombre de Jesús. No, si no queda libre en el ratito, hay que se quede. Aquí así es la Biblia, hermano. Si no queda libre en el ratito, ahí que se quede. Yo que sé por qué razón está endemoniado. Yo oro por gente endemoniada que en el momentito están libres. Y si no quedan libres, ahí los dejo. ¿Por qué voy a estar cansando? Si Dios no me ayuda, si Dios no lo hace, ¿para qué voy a estar ahí enronqueciéndome?
Otros luchando con el endemoniado y hasta sudan y se devanan con ellos. No es así. No, hermano. No, es que mire, Dios no necesita tanto para hacer algo. Cuando Él lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él lo va a hacer, lo va a hacer. Con mi esposa estábamos predicando en Sarteneja. Esa oportunidad ella se fue conmigo. Y una pobre hermana estaba así. Sin orar por ella, se enderezó y andaba corriendo. Sin orar por ella. Es que cuando Dios va a sanar, va a sanar. Capítulo 9, verso 32 al 34. Hechos. Capítulo 9, verso 32 al 34. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. No hay tanto grito. Eneas, oíme, Jesucristo te sana. Segunda cosa, levántate. Aleluya. Hermano, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios y su palabra, vemos la gloria de Dios. Levántate y haz tu cama. O sea, mira, ¿sabes qué? Ahí donde estás acostado tenés todo desarreglado. Jesucristo te sana, levántate y arreglas tu cama. Y se levantó y arregló la cama. Hermano, espiritualmente, ¿cómo dejó su cama? Hoy que se vino. ¿Ah? ¿Cómo dejó su cama? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hermano, Dios ha querido glorificarse muchísimo en esta iglesia, en esta congregación. Es necesario que nos pongamos de acuerdo para pedir la ayuda de Dios, el respaldo de Dios, y que traigan gente de todo. Ha estado viniendo gente y se van sanos. Ha estado viniendo gente. Venimos para, pues oremos, pues vamos a orar, y se van sanos. Hace yo no sé cuánto tiempo me trajeron a un señor que no caminaba, lo trajeron de por ahí, de Monterrico, creo. Oramos por él y se fue caminando. Y hace poco acaba de venir la mujer de él. Así venía, con un rostro demacrado, triste. Y le digo, no, en el nombre de Jesús, usted está sana, levántese. Y se fue feliz de la vida, hermano. Claro.
Yo quiero que ustedes se vayan felices esta noche, hermano. Ustedes no tienen ninguna enfermedad, pero si le creen a Dios. Váyase feliz a su casa. Váyase contento a su casa. Cuando todos vieron que este hombre sanó, no, aquí nos convertimos. ¿Quiere que esta iglesia se llene rápido? Los milagros y las sanidades son como una escoba barriendo con todo, hermano. Ajá. Y usted que pecó anoche, ahí se cuida porque le viene corrección por el pecado que cometió. Aliste la espalda. Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, o sea, la bañaron. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, y orando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fíjese que por el que estaba en el capítulo 3, verso 1, por el que estaba ahí le dijo: levántate. Le habló a la otra, le dijo: levántate. Le habló a esta, le dijo: levántate. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba ayudando, porque Dios lo estaba respaldando. Terminé. ¿Qué es necesario para que un don sea respaldado? Número 1, una persona de oración. Señor, ayúdame en esto que pusiste en mí, por favor, ayúdame. Respalda este don, respalda tu palabra. Número 2, número 1, el don que Dios puso. Número 2, la oración de quien tiene el don. Número 3, la oración de la iglesia. Número 4, la ayuda del Señor. Sencillo. Siempre que vaya, que alguien ore por usted, nunca vaya a ponerse ahí como que es estatua, solo que le pongan la mano y ahí. No, hermano, haga algo. Señor, yo voy a con Julana de tal para que ella ore por mí, o él ore por mí, que tú lo uses, que yo sane. Sé que tiene un don, sé que tiene un don, sé que tiene un don. Usted va a ser bendecido. Sencillo, claro, total. Póngase de pies.
Y si usted le cree a la Biblia, ahí donde usted está, ahí puede sanar. Ahí donde usted está. Porque Dios, sobre estos que sanaron, estos que fueron liberados, ¿quién oró por ellos? ¿Quién les puso la mano? La Biblia no dice. Usted puede ser sano ahí. Sano de los riñones, sano de donde esté enfermo. Usted puede ser sano hoy mismo. Puede irse sano de cualquier enfermedad que sea. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que ellos salían, predicaban y tú confirmabas la palabra que ellos predicaban, les ayudabas con señales, con prodigios, con milagros. Señor, gracias por todo lo que ha sucedido y quedó escrito en tu palabra, Señor, y necesitamos que tu presencia en este lugar, Señor, sea notoria, se manifieste, que visites a este lugar, Señor, lo visites con milagros, lo visites con prodigios, lo visites, Señor, con cosas extraordinarias, Padre, lo visites con cosas extraordinarias, Señor, que visites este lugar con prodigios, que visites, Señor, a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, que palpablemente, Señor, ellos reciban milagros, reciban sanidades, porque el diablo no necesita 2, ni 3, ni 4, ni 5 toques tuyos, Señor. Basta una sola intervención tuya y toda enfermedad del diablo se va, Señor. Toda enfermedad de Satanás desaparece, Señor. Toda opresión maligna, Dios, desaparece en el nombre de Jesús, porque tú no apareciste para suplicarle al diablo, sino para darle órdenes al diablo. En el nombre de Jesús, suelta los cuerpos ahora por el poder de la sangre de Jesucristo, por las llagas preciosas de Él. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por tu palabra santa. Gracias por el respaldo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Mis amados.